Son las 8:07 de la mañana, estamos en vivo, esto es Buenos Días por BPI TV, hoy es jueves y ya está con nosotros nuestra compañera Gabriela Peroso para ponernos en perspectiva con esos temas que son noticia en los países de la región. Gaby, buenos días, ¿qué nos tienes para hoy? Hola Marjorie, buenos días. Como siempre es un placer estar aquí junto a ustedes. Bueno, hay bastantes temas de carácter nacional, de carácter internacional, incluso vamos a hablar también un poquito de Colombia y el impacto de las declaraciones que tuvo la vicepresidenta de ese país con la revista Semana. Eso lo vamos a hablar más adelante. El día de hoy, el día de mañana, nuevamente se hace una conferencia internacional para que justamente diversas organizaciones, personas puedan colaborar con los migrantes y refugiados venezolanos. Es una conferencia que justamente desarrolló la Unión Europea, Canadá, por ejemplo, participa y otras naciones del mundo para apoyar a esos venezolanos. 16 y 17 de marzo es la fecha. Ellos están pidiendo a través de la ONU, de la OIM, la Organización Internacional para los Migrantes, a través de ACNUR, que también se centra en el tema de los refugiados del mundo, más apoyo para los venezolanos, Marjorie, porque como tú también lo sabes, el tema de los venezolanos ha sido una migración que si bien es una de las más grandes, la segunda más grande del mundo, como no se trata de una guerra específica, no ha contado con el apoyo suficiente de las naciones del mundo. Esos migrantes venezolanos siguen haciendo su vida como pueden en muchas de estas naciones. Incluso hemos estado preparando un especial para ustedes con ACNUR y también con una división del Banco Mundial que se encarga precisamente de todo lo que es la inclusión financiera para esos venezolanos que están en otras partes del mundo. Y ellos aseguraban que más de 7 millones de personas se han ido y no llegan a 3 millones los que realmente tienen toda su documentación y pueden trabajar y vivir con todos los papeles que requiere la ley para vivir en esas naciones. Y por tanto, este tipo de organizaciones están tratando de que eso se haga, porque al final, ¿qué no te permite estar así? Es que no puedes tener una tarjeta de débito, una tarjeta de crédito, tener una cuenta bancaria. Imagínate en este momento tan particular donde todo realmente se hace a través del comercio electrónico, que tú no puedas contar con esa mínima herramienta financiera y mucho menos acceder a un crédito. Te va muy bien, eres próspero, quieres comprarte tu primera casita y no necesariamente todos los venezolanos tienen acceso a ese tipo de cosas. Entonces, siempre es bueno que estas organizaciones estén dando una mano a los venezolanos y otorgando algún tipo de herramienta adicional para que tengan inclusión financiera o en general puedan tener más documentos y más recursos en estas naciones. Gaby, ¿piensas que este llamado que está haciendo la ACNUR y también la Organización Internacional para las Migraciones pueda tener una resonancia en estas políticas migratorias de algunos países, como es el caso de Estados Unidos? Bueno, han venido teniendo un impacto significativo. Por ejemplo, lo que ocurrió en Colombia es algo sin precedentes y allí es el ejemplo máximo de cómo gran parte, más de 2 millones de venezolanos han logrado regularizar su situación de una manera expedita. Obviamente esa labor está. El tema es que este llamado no necesariamente va a calar directamente en Estados Unidos. Estados Unidos ya ha dado bastante, como ha dado Colombia. Hay un TPS establecido para un número específico de venezolanos que llegaron hasta una fecha específica a la nación. Eso es una ayuda gigante, porque hay muchas personas que han pedido asilo. Estados Unidos también ha abierto los brazos a esos venezolanos y esos procesos no se han decidido y de alguna manera les han dado acogida y tienen permisos de trabajo aquí en Estados Unidos. ¿Qué pasa? Con las últimas migraciones, Estados Unidos no eternamente puede seguir recibiendo y recibiendo a los venezolanos. Adicionalmente, a ese TPS, a los asilos políticos que se han establecido, a una cantidad de personas que ha hecho otro tipo de procedimientos y que ahora trabajan legalmente, han otorgado 30.000 visas que se reparten en 4 nacionalidades distintas que a través de un patrocinador le permiten también trabajar y vivir a los venezolanos. Yo creo que más allá de eso es poco lo que puede hacer Estados Unidos y ya es mucho lo que ha hecho. Sin embargo, como tú lo dices, obviamente el llamado de estas organizaciones
siempre es fundamental para conseguir un poco más. Recordemos que se está esperando una reforma migratoria en Estados Unidos. Lo que pasa es que el número de venezolanos es muy grande y adicionalmente tienen un contratiempo adicional. Así como se está dando este parol humanitario a los venezolanos, no se les permite la entrada en la frontera y hay que insistir en este tema. Son deportados inmediatamente. El que trate de entrar como venezolano a este país no puede pedir asilo político como lo hacía el año pasado. Esto entró en vigor hace ya varios meses y lamentablemente se ha cerrado esa puerta, pero se ha abierto otra. Entonces es una situación bien delicada, pero yo creo que siempre tenemos que ser muy agradecidos los venezolanos con todo lo que ha otorgado naciones como Estados Unidos y Colombia. En otros lugares ni siquiera tienen papeles de refugiados. En Brasil sí pueden ser refugiados. O sea, cada nación ha tratado de adaptarse. Sin embargo, hay muchas que todavía no le dan una regularidad a esos venezolanos y en eso se centra este llamado de la Organización Internacional de Migraciones, que forma parte de Naciones Unidas. Así es, en el caso de Chile veíamos estas declaraciones del presidente Boric, quien señalaba que va a robustecer las restricciones migratorias para tratar de establecer un control en su país. Bueno, es que esos controles los tienen que ejercer todas las naciones del mundo, Marjorie. A veces para uno que está desesperado y quiere que los venezolanos estén lo mejor posible, le choca. Pero llega un momento que es demasiado y ya pesa en tu población. O sea, imagínate que Venezuela estuviera en su mejor momento y lo hizo durante años, durante décadas, recibió a todos esos europeos y a todas las personas que venían de diferentes guerras. Pero si eso hubiese sido un tema que empezaría a debilitar a sus ciudadanos, ahí se lo tienen que pensar dos veces. Chile no está todavía en la mejor situación y han seguido recibiendo esos migrantes y cada vez son migrantes de menores recursos que al final terminan necesitando asistencia del gobierno. En casos como Colombia se saturó el sistema escolar, se saturó los servicios públicos, el agua, la luz en zonas específicas. Cuando estás vulnerando a tu población, tienes que ejercer algún tipo de control. Entonces, y también se trata de que entren de la manera más legal y que sean identificados. Aquí en Estados Unidos también, ¿qué ha pasado? Muchos se han entregado a la patrulla fronteriza, no se sabe necesariamente sus documentos de identidad porque algunos han mentido y otros entran por la frontera como fantasmas y quieren estar aquí. Allí tú estás violando la ley de ese país. Inevitablemente, mira, puede ser la persona más sacrificada, tener problemas políticos y económicos, pero la otra nación también tiene que hacer cumplir sus leyes y de eso se trata. Lo que pasa en Chile, en Estados Unidos y en otras naciones del mundo. En Europa es dificilísimo quedarse, o sea, te cuesta ser ilegal y entonces los venezolanos tratan de ir a donde los países sea más fácil entrar escondido, pero eso no puede ser eterno y se tienen que ejercer los controles necesarios. Gaby, me gustaría que hiciéramos la transición a otro tema también de interés. Vemos que la administración de Nicolás Maduro sigue estrechando lazos con el gobierno de China. ¿Por qué América Latina puede ser de interés para un país como China? Bueno, tienen muchos años, ya tienen más de 2 o 3 décadas invirtiendo aquí en Latinoamérica. Es impresionante cuando te colocan, hay un instituto que se encarga justamente del tema de la seguridad, liderado por Joseph Umire. Cuando tú ves el mapa que ellos presentan, en donde China se está haciendo con todos los puertos y adicionalmente colocando satélites y una cantidad de instalaciones civiles que harían la triangulación perfecta a la hora de espiar, de poder movilizar mercancías. Todas las fronteras, todas las puntas de esa América Latina se han venido o han venido siendo tomadas por China. Eso antes era un control que ejercía Estados Unidos, pero ¿qué ha pasado? Y es una de las grandes críticas que hacen Estados Unidos. Estados Unidos dejó de ver la región, dejó de ver a sus vecinos, dejó de invertir en la región y China se está haciendo con esos espacios. El interés fundamental. Aquí hay más recursos naturales que en cualquier otra parte del mundo. Así como Europa está un poquito más vieja, América Latina todavía tiene
miles y millones de recursos que explotar en minería, en energía, en gas, en petróleo, es ilimitado y al final ese es el valor fundamental que tiene un mundo que tiene tantas complicaciones en el tema climático, en el tema de recursos. Aquí hay agua y hay de todo. Y obviamente el que se haga con los recursos naturales a futuro podría tener una riqueza fundamental. Adicionalmente, ejercen un poder de este lado del mundo, muy cerca de Estados Unidos, en donde entran también todos estos actores oscuros, Rusia, Irán, que justamente quieren hacerle frente a Estados Unidos. Por tanto, se están haciendo con esto y nos llamaba la atención que hubo una reunión. Recordemos que Xi Jinping, quien es el presidente de China, se acaba de reelegir de manera absoluta y como son ellos, no con unas elecciones necesariamente libres y justas en esa nación, adicionalmente sin antecedentes antes a tener ese tercer mandato y poder perpetuarse en el poder, y él hizo una reunión con organizaciones civiles, organizaciones políticas y gobiernos amigos de China, de la dictadura china, porque hay que siempre recordar que también es un régimen represivo en donde no hay libertad de expresión y donde la ley solo la ejerce un poder ejecutivo hegemónico. Se reunieron y obviamente quienes fueron los invitados especiales, Nicolás Maduro y Daniel Ortega, los dictadores de la región. Justamente China expandiendo su poder y brindándole una mano a naciones dictatoriales que obviamente aplauden todas sus acciones y que adicionalmente están, por ejemplo, a favor de la invasión rusa a Ucrania, algo que prácticamente todo el mundo condena porque se trató de una invasión ilegal y donde han muerto miles de civiles y adicionalmente se ha acabado con toda la infraestructura civil de esa nación, los apartamentos, las casas, los cultivos, absolutamente todo. Entonces, el tema aquí es que sigue ese tema de ese mundo bipolar en donde tratan entonces de ejercer algunos poder contra otros y al final no se trata de Estados Unidos, es al final los modelos democráticos, que yo creo que eso es lo que hay que defender. Estados Unidos ha tenido algunos errores, está el tema imperialista, todo ese tema, ok. El tema aquí es la democracia occidental como la conocemos, con elecciones libres, con separación de poder, en donde cada uno de los poderes del Estado pueda ejercer su peso fundamental. Eso ahora está en entredicho, porque China dice que no, que la soberanía de los pueblos está por encima de todo y permitiría este tipo de regímenes que son totalmente autoritarios, donde no hay poder de decisión real, donde no hay libertad de expresión. Y si ese modelo es el que adoptamos aquí en América Latina, estaremos en graves problemas. Gaby, haciendo el puente hacia otro tema de interés que tiene que ver con la política de Venezuela en materia petrolera, veíamos esta noticia que Venezuela sustituye a ex socios rusos por una empresa del Medio Oriente en PetroZamora. Y recordemos que PetroZamora era una de las empresas petroleras más productivas de Venezuela y que enviaba su crudo hacia Europa. ¿Qué significa este cambio en estas negociaciones petroleras, según tu análisis? Sí, PetroZamora es uno de los pozos, llegó a ser uno de los más productivos en Venezuela y como tú lo apuntas, precisamente mandaba todos esos hidrocarburos a Europa. Recordemos que se están suavizando una serie de sanciones, este punto no ha llegado a levantarse, pero se supone que podría levantarse luego de las decisiones con empresas norteamericanas, con algunas empresas de gas en el Caribe, algunas empresas ya europeas comenzaron entonces un intercambio en materia energética con Venezuela y PetroZamora es otra de las joyas de la corona en Venezuela. Lo que llama la atención es que en primer lugar los rusos, recordemos que se han ido retirando poco a poco, se hizo una sanción durante la administración de Donald Trump a la petrolera Rosneft, que era la más poderosa en donde Rusia estuvo extrayendo petróleo y haciendo una colaboración muy estrecha con Nicolás Maduro, se sanciona esta empresa, ellos vuelven a dibujar otra empresa y se sanciona otra segunda empresa. Al final ellos dejaron algunas participaciones, pero ya no estaban explotando el petróleo porque el tema de las sanciones les complicaba mucho la situación y luego con la invasión no necesariamente necesitaban estar movilizando el petróleo venezolano porque ya tenían otros problemas con las restricciones de su petróleo que sale directamente de Rusia.
esa empresa fue expropiada. Ellos dicen expropiada ilegalmente, aunque no sabemos si realmente se expropió a los rusos o no, porque al final ellos siguen trabajando en conjunto. Incluso los rusos le han quitado mercado a Venezuela en China porque los rusos están vendiendo el petróleo más barato. Pero independientemente de eso, hace 6 meses los rusos perdieron el control operativo de ese Petro Zamora, uno de los pozos en Venezuela, y ahora, 6 meses después, se le otorga a una empresa del Medio Oriente. No sabemos entonces si el Medio Oriente va a empezar a ejercer un papel fundamental dentro de Venezuela, y también habría que averiguar, lo reportan algunos medios como El Nacional, Bloomberg hablaba específicamente de esta operación hacia la empresa Gasmin International Group, pero hay otros medios que han reportado, como el diario El Nacional, como les decía, que hay dos nombres que llaman la atención, el de Santiago y Ricardo Morón, que al parecer tienen relación directa con el hijo de Nicolás Maduro. Entonces, ya hay algunos titulares en los medios internacionales. BPI TV no ha podido confirmar de manera independiente esta información, pero se dice entonces que podría haber algún tipo de nexo con la familia presidencial. No sabemos, vamos a seguir averiguando. Es un tema que llama la atención en los medios internacionales y que vamos a estar entonces a la expectativa. Independientemente de eso, sería Arabia Saudita que trabajaría directamente con Petróleos de Venezuela en un nuevo pozo petrolero. Uno de los temas que llama la atención, ya tienen varios meses con el tema del levantamiento de sanciones, la gente sigue pidiendo ese levantamiento de sanciones. ¿Y qué ha pasado? Seguimos en los mismos 700.000 barriles. Es decir, ¿las sanciones son o no son culpables de la productividad de petróleos de Venezuela? Yo creo que no. El tema del mantenimiento y cómo han destruido la industria es el que realmente pesa en este caso. Y otro tema que ha sido noticia en estos últimos días tiene que ver con los pronunciamientos de la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, quien fue duramente criticada por la congresista María Elvira Salazar en la defensa que hizo de la política cubana. ¿Qué piensas tú cuando el presidente Gustavo Petro, según los expertos y los analistas políticos, ha sido tan cuidadoso en esa materia? ¿Qué pasó con la vicepresidenta y este discurso? El tema aquí es que la vicepresidenta tiene una línea muy marcada, Marjorie, y la trató de disimular. Lo que pasa es que la periodista colombiana Vicky Dávila la fue llevando y tuvo que admitir que, y la admisión obviamente ha creado una cantidad de declaraciones al margen. Ella al final dijo que en Cuba no hay dictadura y que en Colombia hay una dictadura. Mira, Colombia es uno de los pueblos más admirables de todo nuestro continente. Han pasado todo tipo de problemáticas, una guerra interna civil, bombas, narcotráfico, guerrilla, paramilitares. Y esa democracia es una de las grandes democracias de este continente y ojalá se permanezca así. Precisamente gracias a esa democracia, ella es vicepresidenta y Gustavo Petro es presidente. En ese índice de libertades y de democracia que analizábamos la semana pasada en Freedom House, decían que Colombia subió en su calificación porque precisamente, a pesar de que hay esos partidos tradicionales de toda la vida, como pasa aquí en Estados Unidos o pasó durante mucho tiempo en la Cuarta República, un partido alternativo pudo ganar esas elecciones porque la democracia y el sistema electoral lo permite, que cualquiera pueda hacerse con el poder, y esa es la grandiosidad de esa democracia. Entonces ella lo simplifica a decir que no, que en Colombia hay una dictadura porque en teoría hay desigualdad social. Y le duele mucho a los colombianos porque dice, oye, te estás metiendo con algo que además yo he defendido demasiado, que el narcotráfico y la guerrilla y la violencia me lo trató de arrebatar por años y los colombianos siguen ahí paraditos. Incluso Gustavo Petro trata de avanzar un poco más y están en la protesta, en la manifestación. No se dejan quitar esa separación de poderes y la institucionalidad del país. Entonces es muy doloroso. Y adicionalmente, ella dice que no hay dictadura en Cuba y habla como el mayor programa maravilloso, el de los médicos cubanos. Está evidenciado, lo han analizado todo tipo de organizaciones, incluso algunas organizaciones que abogan porque el embargo a Cuba se quite.
y que tratan de suavizar algunas líneas con Cuba, pero ha quedado demostrado que los médicos cubanos eran traficados a otras naciones. El senador Marco Rubio aseguraba que se trataba de un programa de trata de personas, se hablaba de esclavitud moderna. ¿Por qué? Porque esos médicos cubanos iban a esos países les cobraban $3.000, por ponerte un ejemplo, y el médico cubano trabajaba por 200 en condiciones bastante poco deseadas en esos países, es decir, eran manipulados, llevados, se les quitaba además su sueldo, porque si hubiesen sido esos médicos cubanos que iban allá y iban a vivir dignamente a cada una de esas naciones, qué programa tan maravilloso. Y hay muchísimos médicos cubanos valiosos como individuos, pero el tema es que el régimen lo usó para exportarlo. Entonces hubo mucha reacción por parte de María Elvira Salazar, como tú lo decías, y ella señalaba que era increíble que en un cargo tan importante, en un país tan importante, se pueda ser tan inocente o tan ignorante o tan despreocupada. Pero veíamos también declaraciones de Aneta Deo que decía no solamente inocencia, sino complicidad. Aquí lo preocupante es la complicidad que puede existir con regímenes dictatoriales como este, y que sea una vicepresidenta que no se atreva a admitirlo. Hasta el Papa está admitiendo el tema de Nicaragua, tratando de suavizarlo un poquito, pero al final, ¿quién puede decir que hay un sistema democrático en Cuba cuando tienen 60 años sin elecciones y más de 1.000 presos políticos? Así es, bueno, ya veremos cuáles serán las reacciones dentro del propio país sobre estas declaraciones de Francia Márquez. Gaby, gracias por tu análisis, por esta perspectiva periodística que nos pone en contexto sobre estas noticias que impactan a nuestra región. Estaremos muy atentos a lo que nos vas a traer la próxima semana. Así será. Muchísimas gracias, Marjorie. Feliz día para ti. Era nuestra compañera Gabriela Peroso hablando hoy sobre los temas noticiosos. Hacemos una breve pausa, ya volvemos con más de Buenos Días por BPI TV, no se aparte.